En Caracas, la fuerza pública impidió a los estudiantes venezolanos completar la ruta de la marcha convocada. La movilización, que en principio debía llegar a la sede de la Fiscalía General de la República, debió cambiar su destino para evitar una confrontación con simpatizantes del chavismo. Nuestro corresponsal Oliver Fernández tiene la información. Amigos de la tarde, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en las adyacencias de la Plaza Brión de Chacaíto. Este fuerte contingente que ustedes pueden observar en la cámara de nuestro compañero Simón Rodríguez es el que no permitió que los estudiantes pudieran marchar hasta la Fiscalía General de la República, donde pretendían entregar un documento exigiendo la liberación de los estudiantes que aún se encuentran detenidos en el SEBIN. Son más de 100 que se encuentran detenidos. Recordemos que casi 3.000 también han sido detenidos y en su mayoría dejados en libertad con medida sustitutiva de presentación. Pero vamos a escuchar entonces las declaraciones de los estudiantes. Juan Requesens, el presidente de la Federación de Centros Universitarios. Ellos aseguran que el gobierno lo que pretende es confrontar a los venezolanos. Vamos a escucharlo. Sin duda hay un intento del gobierno en tratar de lograr o generar un enfrentamiento entre distintos sectores del país. Qué coincidencia que nosotros convocamos una movilización el lunes para la Fiscalía General de la República y hoy amanece un acto cultural en las inmediaciones de la misma institución. Si el gobierno pretende doblegarnos a través de la violencia, del uso excesivo de la fuerza, del sometimiento de la represión, del uso de la guardia y los grupos policiales para tratar de doblegarnos, bueno, nosotros con más fuerza y con más contundencia responderemos a una agenda de calle clara. Los estudiantes han tenido que cambiar la ruta. En esta oportunidad están marchando por la avenida Francisco de Miranda hasta llegar a la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas. Pudimos conversar con el estudiante Daniel Yabrudi. Él es el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Aseguraba que esto es parte del miedo que siente el gobierno venezolano de que ellos puedan llegar a las instituciones públicas. Vamos a escuchar también parte de sus declaraciones. Que ellos pretenden es criminalizar, decir que nosotros lo que estamos somos unos criminales y lo que les da miedo al parecer que se diga la voz, se diga la verdad en la voz de tantas personas de lo que está pasando realmente hoy en día en Venezuela. Nosotros ya le hicimos ese llamado hace más de 2 semanas al señor Jorge Rodríguez, que cobardemente nos impide llegar a un municipio que lo trata como si fuera su casa, como si fuera su finca. Y señor, ese no es su municipio primero y principal, ese es municipio de los venezolanos, de los caraqueños que ahí viven y de todas las personas que querramos transitar ahí pacíficamente llevando un mensaje. Nosotros realmente, ¿será que le tienen miedo a que se vea la verdad de su municipio, donde él trabaja, donde él es un servidor? O es que simplemente es porque ahí están la cantidad de instituciones, de ministerios que deberían estar al servicio de los venezolanos, pero están al servicio de un partido político. Amigos de la tarde, una vez más el movimiento estudiantil tuvo que redireccionar la protesta por la negativa del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, de dejarlo marchar hasta lo que es el centro de la ciudad de Caracas, donde se encuentran las instituciones públicas. Un piquete de al menos 1.000 funcionarios entre Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana no permitieron que el movimiento estudiantil pudiera llegar hasta la Fiscalía General de la República, donde se pretendía entregar un documento para exigir la liberación de los estudiantes que aún se encuentran detenidos. Es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Oliver, gracias. Y padres y representantes de los jóvenes detenidos el pasado 8 de mayo en los campamentos en la Plaza Alfredo Sadel y recluidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN llevan por lo menos 7 días sin saber de sus hijos. Exigen que se les informen las condiciones de salud en las cuales se encuentran los estudiantes. Nuestra corresponsal Rita de Martino con el informe. Un grupo de padres acudió hasta la sede de la Cruz Roja venezolana ubicada en el centro de Caracas para solicitar que una comisión asista hasta el Servicio Bolivariano de Inteligencia para constatar el estado de salud de los detenidos. Denuncian que desde hace una semana se desconoce la situación de los universitarios. Informarle a la Cruz Roja Internacional que tenemos unos detenidos en el helicoide del SEBIN, lo cual no hemos podido contactar cómo ellos se encuentran. No hemos podido verlos y bueno, necesitamos que la colaboración de ellos para que en un momento que sea posible se lleguen hasta allá y nos informen la situación física de estos muchachos. Luchamos por las reivindicaciones de esos muchachos, los delitos que se le imputan en los derechos civiles y penales, ninguno es factible. Estamos luchando todos por eso.
La señora Gloria Baudillo, madre de uno de los estudiantes detenidos en el SEBIN, relata que en varias oportunidades ha intentado ver a su hija, pero ha sido imposible. Explicó que ni los abogados han podido ingresar para conversar con los detenidos y desconocen si los jóvenes han recibido los alimentos que sus familiares le envían. Están incomunicados, que no se sabe si están enfermos o cómo están. Entonces imagínate tú como madre quizá tenga hijos y sabe el dolor que uno está pasando con esos muchachos allí. Solamente por defender sus derechos, eso no puede ser. Los padres han calificado la acción como una ofensiva militar contra civiles e insisten que se están violando los derechos fundamentales de los estudiantes, además de tratados internacionales y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al detener a jóvenes y trasladarlos hasta sedes de reclusión militar. Amigos de la tarde, los padres de estos 12 jóvenes detenidos en el SEBIN esperan que la comisión de la Cruz Roja se pronuncie en las próximas horas y acuda al sitio de reclusión para que constate la salud y la integridad física de estos jóvenes. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Y Amnistía Internacional presentó esta semana un duro informe por casos de tortura a nivel mundial. El organismo denunció que 141 países ejercieron la tortura en los últimos 5 años y que la mitad de la población mundial no se siente segura respecto a ser víctima de torturas. El texto denuncia en particular la actitud hipócrita, dice el documento, de los gobiernos en el continente americano, donde la existencia de duras legislaciones contra la tortura no impide que se siga practicando. Amnistía asegura además que la tortura se utiliza para castigar a los reos y para obtener confesiones de los sospechosos de ser delincuentes, y se utiliza también, llamó la atención Amnistía Internacional, a manifestantes en países como Brasil, México y específicamente resaltó el caso de Venezuela. Para hablar sobre el tema, saludamos a Erika Guevara Rosas. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Erika, quiero preguntarle, Amnistía Internacional acusa y hace un llamado a los gobiernos de las Américas y calificó de hipócrita ese manejo que se está dando al tema de la tortura. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina al respecto? Buenas tardes. Así es, el día de hoy estamos lanzando una campaña global contra la tortura, una campaña de 2 años que tiene el objetivo principal de hacer un gran llamado a los estados para que cumplan sus obligaciones internacionales para prevenir y castigar la tortura. En América Latina en particular, y dado los mecanismos regionales que inclusive se han desarrollado en los últimos 30 años para prevenir y castigar la tortura, es de gran preocupación ver cómo la práctica de la tortura continúa siendo común y continúa siendo una herramienta de opresión y una herramienta de control a los ciudadanos y ciudadanas de los países de América Latina. Erika, ¿sobre qué países específicamente hacen ustedes este llamado sobre el tema de la tortura en América Latina? Decíamos Venezuela y México, 2 países que han llamado a ustedes mucho la atención. Amnistía Internacional en el último año en particular ha venido documentando casos, ya sea de forma aislada o casos que refieren a una situación más generalizada en 12 países de la región, pero eso no indica que en otros países de la región no existan casos en donde la práctica de la tortura continúa siendo común en el ejercicio de la aplicación de justicia. En el caso de las Américas en particular, esta campaña tiene un enfoque en un país en específico, un país que es emblemático de la situación regional, que es el caso de México. Esta campaña global estará enfocando sus esfuerzos en 5 países alrededor del mundo, y para el caso de América sería México. Pero eso no quiere decir, nuevamente te repito, que sea el único país o el país que tenga el mayor problema a nivel, digamos, generalizado de la práctica de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes en cuanto es la aplicación de la justicia. Hemos presenciado en los últimos meses en particular cómo en el contexto de masivas manifestaciones que se están dando en diferentes países, como en el caso de Brasil, como en el caso de Venezuela, el control de las fuerzas de seguridad y la detención de personas en estas condiciones de manifestaciones son conducivas al maltrato y en algunos casos la tortura.
Sí, Erika, sobre este caso de Venezuela, me gustaría saber cuál es la posición de Amnistía Internacional respecto a esto que está sucediendo con detenciones arbitrarias y lo que está pasando con muchos estudiantes que han denunciado casos de tortura durante las detenciones. Amnistía Internacional lanzó un informe sobre la situación de Venezuela a principios de abril de este año y hemos seguido monitoreando la situación de cerca. Hemos documentado casos adicionales a los casos que habíamos documentado durante los primeros 2 meses de la crisis política y del incremento en la violencia en todo el país. Continuamos alarmados por la situación, continuamos alarmados por la situación de violencia y el hecho de que en estas manifestaciones tanto simpatizantes del gobierno como gente que está manifestándose en contra del gobierno, pareciera que usan la violencia como la única herramienta de expresión en una situación tan polarizada como la que vive Venezuela. Continuaremos documentando los casos, hemos exigido a las autoridades venezolanas que se investiguen profundamente todos estos casos y que aquellos que han cometido actos como la tortura sean llevados ante la justicia. Erika, es decir, que han logrado ustedes documentar estos casos en Venezuela, los han podido verificar sobre el terreno. ¿El gobierno de Nicolás Maduro permite Amnistía Internacional trabaje en el país sobre este tema de los derechos humanos? Claro que sí, Amnistía Internacional siempre ha tenido acceso al país, nunca se nos ha negado la entrada. El gobierno inclusive ha abierto a nuestro llamado de atención frente a la situación tan crítica que vive el país en estos momentos. Hemos hecho llegar nuestras recomendaciones al gobierno venezolano y hemos puesto a disposición nuestra posición de mediadores en algún momento dado y hasta de puente con otras organizaciones de la sociedad civil venezolana. Erika, ya para terminar, una frase que me quedó sonando en el informe y que me pareció un poco alarmante, y es que la mitad de la población mundial no se siente segura de la tortura. Pues, ¿a qué se debe esto? Amnistía Internacional, en el contexto de esta campaña global contra la tortura, ha encomendado a una empresa de estadísticas que llevase a cabo una encuesta sobre la situación de tortura y la actitud social frente al tema de tortura en 21 países en cada continente del mundo. En el caso de América Latina se hizo una muestra representativa de 7 países que cruzan el continente y efectivamente es alarmante ver algunas de estas cifras, como el hecho de que la mayoría de la población, un alto porcentaje, siente temor a que el hecho de que si es detenido por alguna situación pueda sufrir tortura, pero también es muy alarmante ver que un alto porcentaje de la población considera que la tortura es aceptable en algunos casos, y eso, nuestro análisis, creemos que se considera que esta actitud social frente al tema de la tortura es la consecuencia de la retórica de los gobiernos al alto índice de criminalidad y al poco control y capacidad que el Estado ha tenido para responder la situación de violencia de forma integral. Y es por ello que esta retórica en donde la tortura es aceptable, es aceptada, porque además la impunidad permite que aquellos torturadores no sean llevados ante la justicia. Quiero agradecer a Erika Guevara Rosas, directora del Programa para las Américas de Amnistía Internacional, por habernos acompañado aquí en la tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes y que estén muy bien. Una de las mujeres detenidas por el asesinato de la presidenta de la Diputación, León, Isabel Carrasco, confesó el crimen. La asesina aseguró que lo hizo por venganza. Nuestro corresponsal en Madrid, Marcelo Moncayo, con el informe. Gracias, un saludo para todos ustedes en la tarde de NTN 24. Amigos televidentes, aquí en España empieza a esclarecerse el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, quien, como ustedes saben, falleció el pasado lunes producto de 4 impactos de bala. Luego del asesinato fueron detenidas 2 mujeres, madre e hija, quienes fueron identificadas por un policía jubilado que fue testigo del crimen. La incógnita era determinar quién de las 2 había disparado. Hace pocas horas, la mayor de las mujeres confesó que fue ella quien disparó en contra de Isabel Carrasco y que lo había hecho por rencor.
Este odio de la supuesta asesina y su hija en contra de la funcionaria se debería a que hace 3 años fue despedida de la Diputación la joven que trabajaba como técnica de telecomunicaciones, situación que se habría agravado pues hace pocos días la justicia determinó que la joven técnica además debía pagar 6.500 euros a la Diputación por un proceso judicial iniciado en su contra. Hace años las 3 mujeres tenían una buena relación pues pertenecían a las filas del Partido Popular en León y los problemas laborales habrían ido contaminando esa amistad. El martes en la tarde se realizó el funeral y entierro de la funcionaria con la presencia de las principales autoridades del gobierno español y algunos representantes de la oposición política. A mí siempre me ayudó, hablo ya personalmente, y me ayudó en los momentos difíciles, porque en los fáciles ayuda a cualquiera. Intentar explicar esto no tiene ningún sentido, es un acto cruel, inútil, absurdo. Muy dura, muy trágica, muy injustificable. Amigos televidentes de la tarde de NTN 24, en las últimas horas el ministro del Interior de España ha asegurado que se investigarán varios mensajes de Twitter que de alguna manera han celebrado el fallecimiento de Isabel Carrasco, quizás también dejando en evidencia los rencores que había hacia la funcionaria desde distintos sectores de su comunidad. Este fue el informe para la tarde. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Los problemas en Michoacán continúan a pesar de que las autoridades aseguran lo contrario. Según la comunidad indígena del estado, hay violaciones a los derechos humanos y la violencia desatada. Además, denunciaron extorsión por parte de los llamados grupos de autodefensa. Nuestro corresponsal en México, Ricardo Jiménez, tiene la información. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, donde el problema de la violencia en Michoacán, cerca de encontrar una solución como lo dicen las autoridades, está muy lejos de llegar a un fin. Por lo menos así lo dice Octavio Villanueva, quien es líder de la comunidad de San Miguel de Aquila, donde precisamente no nada más está quejando la violencia, sino ahora también de la extorsión de las llamadas o denominadas autodefensas, quienes le están cobrando hasta 700,000 pesos mensuales por proteger a esta comunidad. Primero nos empezó a acosar el crimen organizado, ¿no? Empezaron a explotar nuestras minas, nuestros recursos naturales. Después nos empezaron a cobrar a nosotros una cuota como comuneros. Le pagábamos al crimen organizado 700,000 pesos. Empezaron a desaparecernos gente de la misma comunidad. Empezaron también a abusar de nuestras mujeres, de nuestra comunidad. Asimismo, el activista Alberto Patistán, quien estuviera encarcelado 13 años por un delito que no cometió, se sumó precisamente a la causa de los michoacanos, extendiendo y pidiéndole al gobierno que liberen a sus compañeros. Siempre he dicho y le seguiré diciendo, pues seguiremos ahora sí trabajando por la paz en México, no solamente en México, sino que también todo el mundo necesita estar en paz, vivir en armonía, pero no se puede vivir mientras nos topamos con estas cosas, ¿verdad?, que lesionan a nuestra imagen, lesionan a México. Y bueno, los dirigentes de la comunidad de Aquila estarán esperando la reunión prometida con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, quien les prometió los estaría recibiendo en los próximos días. Regreso con ustedes al Centro Internacional de Noticias de NTN 24.